Número 3 nos habla y nos muestra de cómo Dios separó al pueblo de Israel según Dios sabía que algunos hombres podían ejercer su ministerio dentro de la casa del Señor. No todos los seres humanos que Dios llama, Dios les entrega lo mismo. No todos los seres humanos que Dios llama tienen la misma capacidad. Por eso el hombre no puede mirar y no puede imitar ningún ministerio. Cada ser humano tiene su propia esencia que ya Dios le dio desde antes de venir al mundo. Nos dice la palabra del Señor que Dios ubicó a los levitas conforme a la asignación y al entendimiento que ya Dios les había dado, según el corazón de éste. Decía que Dios los ubicó por grupo. Voy a estar hablando de los levitas y de los sacerdotes. Estos vienen de la tribu de Leví. La palabra del Señor nos muestra, maravilloso es el Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo Dios ubicó a los hombres en el tabernáculo por familias. Hay una de las versiones de la palabra del Señor donde Dios, maravilloso es el Señor, se expresa hablando en cuanto a la tribu de Leví como la familia de Aarón. Maravilloso es el Señor. La familia de Aarón fue la que Dios escogió como sacerdote. O sea que Dios los escoge a los hombres por tribu, por familia, por grupos. Es porque estos ya vienen de esta manera, vienen capacitados de esta manera. Dios separó y capacitó tribus. Maravilloso es el Señor. Y nos dice la palabra del Señor, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Dios, cuando va a llamar a un ser humano a ejercer un ministerio, Dios se comunica con éste en el espíritu. Dios le guía espiritualmente. Veamos cómo Dios está dando instrucciones a Moisés y le dice por nombre quiénes son los que él escogió para ejercer este sacerdocio. Él dice los hijos de Aarón. Uno se llama Nadab, el otro Abiú, nos dice la palabra. Y nos dice la palabra del Señor que estos fueron ungidos para que ejercieran el sacerdocio. Nos dice la palabra del Señor que también estaba Itamar y Eleazar. Maravilloso es el Señor. Estos fueron ungidos para ejercer un trabajo especial en la casa del Señor.
De esta manera es que Dios llama. El hombre no puede llamar ni dar ministerios al hombre. El hombre no puede hacer esto. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Dios le dice a Moisés: haz que se acerque la tribu. Estos eran los sacerdotes. Ellos iban a ejercer el trabajo que Aarón, guiado por Dios, les iba a entregar, les iba a dar. Llama a la tribu de Leví. Nos dice la palabra del Señor que le dice Dios a Moisés: hazla que se pare delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. O sea, que los sacerdotes tenían que seguir una instrucción, un mandato. Los sacerdotes escogidos por Dios vienen de una tribu específica. Si no vienen de esta tribu, no son llamados por Dios, no son sacerdotes. Estos vienen de la tribu de Leví. Y nos dice el Señor que le dice para que estos desempeñen el cargo, para que estos desempeñen en el cargo de él. Y él en el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Los levitas son los encargados de la casa del Señor. Aarón era el encargado de trabajar con el pueblo. Los levitas iban a ejercer el trabajo en la casa del Señor. La iban a tener en orden. Por eso Dios le dice que los llame para que estos desempeñen el cargo de Aarón. O sea, el cargo de él. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Para que estos le sirvieran a Aarón, para que estos fueran de ayuda en el tabernáculo para Aarón. Estos Dios les había entregado también un sacerdocio. Como decía anteriormente, cada ser humano según su capacidad y conocimiento es que va a ejercer el trabajo que Dios le ha dado. ¿Por qué Dios le dice a Aarón, a Moisés, que los hijos de Aarón se tenían que acercar frente a Moisés para servirle? Era porque la capacidad mayor la tenía, lo voy a volver a repetir, Aarón. Esto Dios lo formó y lo creó en cada ser humano conforme a la capacidad que el hombre podía soportar. He explicado otras veces que Dios mira al hombre y Dios le llama por su corazón. He dado ejemplos de Moisés. Moisés mató a un egipcio. Aún así, Moisés tuvo la capacidad de aguantar el pueblo de Israel. ¿Qué nos quiere decir esta porcioncita cuando nos dice que los hijos de Aarón iban a trabajar con él, los levitas? Pero ellos tenían que seguir una instrucción. Era porque Aarón era el que les iba a dirigir a ellos, el que les iba a ubicar y a indicar lo que estos tenían que hacer según Dios le indicara. Es porque Dios es el que manda, el que guía.
Estos tenían que obedecer